Pues como es mi costumbre ya por los últimos años, quiero compartir con ustedes la palabra que el Señor tiene para nosotros durante este año, ya hechas las aclaraciones de calendarios y toda esa cuestión. Pero también el Señor, mis amados hermanos, nos lleva en esos tiempos. El Señor le gusta medir por épocas, le gusta medir por tiempos, le gusta tener esos ciclos, le gusta manifestar esa gracia a través de tiempos específicos de su presencia. Y pues Dios nos ha dado esta oportunidad de tener una palabra que viene de su presencia para poder enfrentar los tiempos por venir. Y es el Salmo número 11, versículo 3. La palabra del Señor dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? En Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante, el Señor Jesús, enseñando a sus discípulos, empieza diciéndoles de esta manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Y seguro que ya la mayoría de ustedes conoce lo que continúa en este mismo pasaje, después lo pueden leer, pero lo que sigue en este pasaje es que otra persona también empieza a edificar, pero él pone el fundamento sobre la arena. Y luego dice la escritura que también vino una inundación, también vino ímpetu de aguas sobre la casa que esta persona había edificado sobre la arena, y la palabra del Señor dice que fue grande su ruina. Es lo que dice la escritura. Hay dos cosas que tenemos que aprender de ese pasaje. Número uno, que el Señor llama siempre a mirar cómo es que vamos a edificar, en dónde vamos a edificar. Pero lo que siempre se le pasa a todas las personas, porque yo he preguntado a varias personas sobre este pasaje, y hay algo que la mayoría de personas no alcanza a ver. Y eso es que las personas que edifican correctamente, las personas que tienen un fundamento fuerte en la edificación que hacen, o las personas que edifican equivocadamente poniendo el fundamento de lo que quieren edificar sobre un lugar que no es consistente, sobre un lugar que no es firme, sobre un lugar que no va a darles la seguridad. Esto es la arena, como menciona aquí la palabra. Sobre las dos personas, sobre los que edifican sobre la roca y sobre los que edifican sobre la arena, sobre ambos va a venir inundación. Me hubiera gustado mucho que dijera que los que tienen la edificación sobre la roca no van a tener ninguna inundación. Me gustaría pensar que solamente sobre aquellos que están construyendo sobre la arena van a tener una inundación, pero este es el asunto. El asunto es que sobre las dos personas que edifican va a venir inundación. Significa, aun cuando tienes la fe correcta, aun cuando tienes el fundamento correcto, vas a enfrentar luchas, vas a enfrentar pruebas, vas a enfrentar dificultades. La diferencia es el resultado. El resultado va a venir de aquello en lo cual tú te fundamentaste. El versículo que tenemos, hermanos, y es el que el Señor nos ha dado para este año y sobre el cual vamos a pensar: si fueren destruidos los fundamentos. La palabra para nosotros este año son fundamentos. Hoy más que nunca estamos con problemas de fundamentos. Hoy más que nunca tenemos una sociedad relativista, tenemos una sociedad que no tiene absolutos, tenemos una sociedad que está muy complicada con respecto
a sus fundamentos. Estuve analizando la palabra. Fíjese que la palabra fundamentos en la escritura, la palabra normal en hebreo, en el Antiguo Testamento, para la palabra fundamentos es la palabra yesod. Esta palabra significa simple y sencillamente cimientos, fundamentos. Y luego la palabra en el Nuevo Testamento, fundamentos, como acabamos de leer Lucas, la palabra en griego es la palabra semelios. Y esta palabra puede significar dos cosas, y dos cosas que son contrarias, pero es la misma palabra. Entonces usted tiene que entender cuando está hablando del contexto para poder saber cuál es la referencia, porque la misma palabra semelio significa derribar y significa cimientos. Significa las dos cosas. Y más adelante entonces vamos a tener alguna enseñanza por qué es que esta palabra, que parece que tiene dos significados que son contrarios, funciona de una manera profunda y verdadera en el lenguaje de Dios. Pero vamos, estas son las dos palabras que están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así de que si usted encuentra la palabra cimientos, fundamentos en el Antiguo Testamento, siempre va a encontrar esta palabra. Sin embargo, cuando usted llega al Salmo número 11, versículo 3, es prácticamente la única ocasión donde la palabra fundamentos, donde la palabra cimientos viene de otra palabra que no es la misma. Y esta es la palabra shata. ¿Qué significa esta palabra? Fíjese qué cosa tan tremenda. Se traduce como cimientos. Si fueren destruidos los fundamentos, dice el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos. La palabra fundamentos en el Salmo capítulo 11, versículo 3 es la palabra shata, no es la palabra yeshot. Es la palabra shata. Y esta palabra significa respaldo. También significa apoyo político, apoyo moral, cimiento. Cuando nos menciona este pasaje, seguramente que ustedes van a leer todo el Salmo capítulo 11 y van a ver que en el capítulo 11 en realidad se presenta en un contexto negativo. Hay una situación complicada, hay una situación difícil. El salmista se siente atrapado, el salmista se siente perseguido, el salmista se siente oprimido. Y entonces de repente él empieza a decir: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué esperanza tenemos? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿para dónde vamos? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿en quién podemos esperar? Si fueran destruidos los fundamentos, ya no hay esperanza. Eso es todo lo que está diciendo el salmista cuando está escribiendo el Salmo número 11. Pero una vez que termina este conflicto, empieza el versículo 4 y dice: pero nuestro Dios está en el cielo y nuestro Dios está sentado en su trono, y es entonces el único que puede darnos la dirección correcta si nosotros tenemos los fundamentos correctos en nuestra vida. Así que entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos acerca de fundamentos, tenemos que decir que fundamentos habla precisamente acerca de las bases en las cuales nosotros podemos despegar, podemos ir adelante. Para el salmista era básico, para el salmista era importante saber, en medio del conflicto en el cual él se encontraba, de fe y de esperanza, hacia dónde podemos ir. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros hoy? Hermanos, seguramente que hemos tenido años conflictivos, hemos tenido años difíciles. Pero no recuerdo, hermanos míos, que estuviéramos a punto de comenzar un año como se escucha hoy. Y a lo mejor es una sola cosa, pero la verdad es que empieza a llenar el ambiente
un sentido negativo, como que hay un ambiente de desesperanza, hay un ambiente de incertidumbre, hay un ambiente de conflicto. Y yo le digo una cosa, mis amados hermanos, nuestro Dios está sentado en su trono. Y aun cuando puede haber conflictos complicados y difíciles, entonces la fe que nosotros hemos depositado en el Señor va a traer una bendición sobre nuestra vida. La palabra entonces nos lleva a pensar en esto. La palabra shata está con una base dentro del mismo diccionario que es shit. La palabra shit también significa una palabra de autoridad. Si alguna vez usted ha escuchado en hebreo Génesis capítulo 1, versículo 1, usted siempre va a escuchar la palabra shit primero. Es la primera palabra que aparece en toda la Biblia. Y dice: en el principio el Señor hizo los cielos y la tierra. Y es la palabra shit. Y la palabra shit significa vestir. Vestir. La palabra shit también significa fijar. Esta es la base de la palabra cimientos que acabo de mencionar. Y es importante que empecemos a ligar lo que la palabra del Señor nos dice, porque a través de ello es que el Señor va a traer la consistencia a nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Si fueran destruidos los fundamentos, primeramente los fundamentos de fe. Si no hay fundamentos, si no hay shit, entonces estamos desnudos, no estamos vestidos. La palabra shit es una voz activa, es la voz creativa de Dios, mis amados hermanos. Es la voz creativa de Dios. Una vez que ustedes entran al diccionario van a encontrar las referencias y van a poder tener esas referencias, pero aquí empieza prácticamente el mensaje del Señor para nosotros. Una vez que nosotros tenemos fundamentos firmes en nuestra vida, fundamentos fuertes de fe en el Señor Jesucristo, entonces lo que parece que está desnudo puede tener la palabra activa del Señor que dice vestido, shit, que se traduce como cimientos también. Entonces la palabra cimientos, fundamentos, significa también que nosotros no estamos desprovistos, estamos cubiertos. Por eso el salmista está diciendo eso y usa esta palabra. Esto es lo singular que tiene la palabra fundamentos, que tiene la palabra cimientos. Cuando el salmista usa esta palabra, él dice: si fueran destruidos los fundamentos, si no tuviésemos principios, ¿qué va a pasar con el justo? O sea, deja al justo en una situación complicada, deja al justo en una situación ambigua, deja al justo en una situación de peligro. Por eso le dice: no, la palabra que estamos usando para los fundamentos que tenemos en el Señor significa que estás vestido, que no estás descubierto, que no estás desnudo. Eso tiene muchas implicaciones. El no tener cimientos significa estar avergonzado. El que no tiene cimientos significa estar avergonzado. ¿Cómo puede relacionarse una cosa como esta? Adán pecó delante del Señor. Adán y Eva pecaron delante del Señor. Ellos tomaron del fruto que no debían de haber tomado. Y entonces lo primero que ellos hacen es correr para esconderse, porque ellos se dieron cuenta que estaban sin fundamentos, que habían perdido los fundamentos de su relación con el Padre Celestial. Y la misma palabra que se usa para vestir, que es otra palabra hebrea, se relaciona con la palabra cimientos. Y Adán y Eva se encontraron que estaban desnudos. Y como estaban desnudos, entonces corrieron a esconderse porque se avergonzaron.
cuando nosotros perdemos los fundamentos de nuestra vida, cuando nosotros no estamos seguros de en quién hemos creído y en quién hemos confiado y a quién estamos siguiendo, entonces nos podemos llegar a sentir desnudos y nos podemos llegar a sentir vacíos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, hermanos míos, con el mundo? Esto es lo que está pasando con el mundo. Hay un vacío que lo hace sentir desnudo, que lo hace sentir sin seguridad en su vida. Por eso el salmista hace la pregunta: si fueren destruidos los fundamentos. Escuche una cosa, el salmista no está diciendo que fueron destruidos, él está diciendo si fueren destruidos, no que se han destruido. Si fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos se destruyen, entonces el justo no tiene esperanza, entonces el justo se siente vacío, entonces el justo se siente desnudo, porque la palabra shit significa vestir. La palabra shit también significa fijar. Entonces los fundamentos están ligados íntimamente a tener algo fijo en nuestra vida, consistente, algo que no se mueve, es algo que ya está fijo. Es como esta estructura que tenemos aquí. Esta estructura está formada de varias partes y estas partes han sido pegadas, han sido unidas. Hay un pegamento aquí que no se alcanza a notar, pero que hace que esto no se desbarate. Si nosotros tuviéramos cada parte de esta estructura, de este púlpito aquí, porque han sido cortadas cada una de estas partes, pero no han sido unidas, entonces no está fijo, no tiene consistencia y se cae. Y es igual, si el creyente, si la persona no tiene fundamentos, si sus fundamentos fueren destruidos, entonces no tiene consistencia y en cualquier momento se puede caer. Mira mi hermano, para poder resistir los embates que el mundo tiene contra cada uno de nosotros, necesitamos los fundamentos de Dios. Eso hace que cada parte de nuestra vida esté completa, esté plena, esté total, y que de esa manera podamos permanecer firmes y fuertes contra cualquier situación que puede pasar. Les digo cuál fue la palabra que me dieron esta tarde. La palabra que me dieron esta tarde fue esta, y ustedes sabrán, ustedes la juzgarán si está relacionada o la persona que me la trajo, que ustedes ni siquiera saben quién es, está inventando o escuchó algo de Dios. El Señor estaba mencionando a través de esta persona que su fe va a ser bendecida durante este año, pero su fe también va a ser probada durante este año. ¿De qué manera? Va a ser probada porque usted va a tener una lista de situaciones que está enfrentando o que va a enfrentar durante este año, que le van a hacer un conflicto en su fe. Ahora escuche bien. Hay una diferencia entre una prueba y un ataque satánico. ¿Está claro? Un ataque satánico a la fe tiene como fin la destrucción de su fe. Una prueba permitida por el Señor tiene como fin que su fe se haga más fuerte. Entonces nos va a tocar a cada uno de nosotros discernir los asuntos que vamos a enfrentar cada día durante todo este año. ¿Qué seguía diciendo la palabra? Que usted va a tener dos listas durante este año. Una lista donde usted va a tener todas las situaciones complicadas que va enfrentando. Ponga hasta la gasolina ahí, mi hermano. Ok, pero yo no sé. Un dolor, una enfermedad, un problema matrimonial, un problema con un hijo, un problema en su economía, un problema en su grupo familiar, un problema en su zona. Yo no sé qué tantas situaciones
vamos a enfrentar durante todo este año. Así que entonces el Señor, a través de esta persona, está diciendo: usted va a tener dos listas. Va a tener una lista donde va a ir viendo todas estas situaciones complicadas y difíciles que va a enfrentar, que de repente parece que el piso se le está moviendo, que parece que el fundamento no está puesto sobre un lugar estable, sino que parece que su vida y su fe estuviera tan tambaleante como si hubiera construido sobre la arena. Una lista con todos los problemas y situaciones negativas. Pero dice el Señor que usted va a tener otra lista donde va a haber la intervención divina en cada uno de esos problemas que usted va a tener, y va a poder entonces decir: gloria a Dios, tenía aquí este problema, pero aquí el Señor intervino milagrosamente. Tuve esta otra situación, pero aquí el Señor intervino milagrosamente. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, ¿le hubiera gustado oír directamente esta palabra profética? Bueno, pues lo vamos a seguir haciendo. Ya lo dije, esta noche lo estoy transmitiendo. La hermana que compartió esto pues me dijo muchas cosas más. Estoy resumiendo a la parte más importante, pero es tan importante que nosotros estemos fundamentados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vea, hermano, el ataque viene fuerte entonces a los fundamentos, porque si los fundamentos fueran quitados, si los fundamentos fueran sacudidos, entonces ¿qué ha de hacer el justo? El justo se queda sin esperanza. Ahora déjeme añadir algo más a la palabra profética que les acabo de compartir. También el Señor dice esto: este año 2017 viene un sacudimiento a la vida de todos y cada uno de nosotros. Escúchelo por favor. 2017 viene un sacudimiento. Y si usted pensó que el sacudimiento ya había pasado en el 2016, le digo que no ha pasado, apenas viene. Significa que cuando viene un sacudimiento, lo que no está firme se va a caer. Es evidente que algunos no tienen fundamentos fuertes y firmes. Tienen un problema familiar. El primero que paga el plato rotos es el Señor. Se apartan de Dios, se apartan de la iglesia. Tienen un problema económico, se apartan del Señor. Tienen un dolor, una enfermedad, se apartan del Señor. Y es como alguien dijo: la cosa está tan dura como para abandonar la fe. Pero también otro dijo esto: la cosa está tan dura como para tomarse más fuerte de la fe. Usted escoja. Usted escoja. Ok. Pero si la cosa está dura, hoy más que nunca tenemos que tomarnos fuertes de la fe para poder resistir. Porque la palabra shit significa fijar. Y viene este sacudimiento, escuche bien, al igual que le estamos anunciando que el fundamento de nuestra fe está firme, también le estamos anunciando que viene un sacudimiento fuerte. Y hoy más que nunca entonces usted debe de tener fundamentos fuertes y firmes para que cuando venga ese sacudimiento usted pueda permanecer firme en el Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Por último, la palabra shit, esta famosa palabra que aparece en el primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, también significa convertir. Así de que tiene tres significados. La palabra
Vestir, shit, significa vestir, significa fijar y significa convertir. Es la base de la palabra cimientos, es la base de la palabra fundamentos. Tener buenos fundamentos, entonces te hace que estés vestido, te hace que estés firme, fijo, pero también significa la palabra convertir en hebreo. Entonces los fundamentos nos convierten verdaderamente. Pero ahora vamos a ver en qué estamos fundados. Isaías capítulo 28. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Hechos capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué dice la palabra? No será avergonzado. Hermanos míos, el fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo. Él es la piedra escogida, Él es la piedra preciosa, Él es la piedra angular. Más adelante en la enseñanza les voy a hablar acerca de esta piedra del ángulo, acerca de esta piedra angular de lo cual se habla aquí. Usted va a tener 2 listas este año. Usted va a tener 2 listas este año. Una lista donde vienen los conflictos, donde vienen las pruebas, donde vienen las luchas. Pero una lista donde viene el cumplimiento de las promesas de Dios. Incluso la persona que me dio esta palabra dijo este detalle: y sus listas irán siendo palomeadas. Va a tener una paloma. Este problema tuvo esta bendición de Dios, esta necesidad tuvo esta respuesta de Dios, este dolor fue tratado de esta manera por el Señor. Y yo sé que vamos a tener un año de victoria por estar fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Si fueren destruidos los fundamentos, si fueren destruidos los fundamentos, pero le termino con una buena noticia: nuestro fundamento está firme, nuestro fundamento está fuerte, nuestro fundamento no se mueve. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, porque sus promesas son fieles y verdaderas, y Él es el Dios de pactos que cumple su palabra. Él es el Dios de pactos que cumple su palabra, y vamos a ver la palabra del Dios cumplida sobre nosotros. Y usted al final del 2017 va a tener una lista con palomas que han sido tomadas de la respuesta de Dios a la oración, al clamor, a ese fundamento que usted puso sobre su roca. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos, Padre, que tu palabra venga al corazón de cada creyente. Pero hay algunos aquí que no tienen a Cristo en su corazón. A lo mejor vino por primera vez, o segunda, o tercera, o no sé cuántas veces.
pero no tiene a Cristo en su corazón. Querido amigo, acaba de escuchar usted el Evangelio, y el Evangelio dice que Jesucristo es la piedra preciosa, es la piedra angular, es la piedra de fundamento. Por eso lo que usted necesita es entregar su vida al Señor Jesucristo, entregar su corazón al Señor Jesucristo. Usted necesita pedir perdón a Dios por sus pecados, proceder en arrepentimiento delante del Señor. Porque una vez quitado el poder y la autoridad que tiene Satanás para robarlo a través del pecado, entonces la bendición de Dios puede venir a su vida. Pero usted tiene que comprender, debe comprender que no puede vivir en el mundo, en el pecado, y estar esperando las bendiciones y la provisión de Dios. Por eso necesitamos proceder al arrepentimiento. Y este es un fundamento de la fe cristiana. El fundamento de la fe cristiana es arrepentimiento. Por eso, si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, y esta noche, entendiendo la palabra, dice: yo quiero ese fundamento para mi vida, entonces quiero llamarle para que entregue su vida al Señor. Para eso le voy a guiar en esta oración de fe. Por favor, repita esta oración después de mí con todo su corazón. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Yo recibo la palabra. Me arrepiento de mis pecados. Padre Santo, perdóname. Yo he pecado contra ti, pero esta noche me arrepiento y comienzo una vida nueva. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas. Cambia mi vida. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.